Él, mientras él está dando de comer a los cerdos, entra en reflexión. Qué importantísimo es para nuestros jóvenes que están aquí también en este momento entrar en eso siempre en la vida. Siempre deténgase un momento para reflexionar. Siéntese, deténgase un momento para reflexionar. El joven se quedó reflexionando mientras posiblemente miraba a los cerdos comerse desesperadamente, como es normal de los cerdos, la comida. Aquel joven meditaba profundamente. Y en esa reflexión, la conciencia, cuando esa conciencia todavía no se ha muerto, que es muy importante. Por eso la Biblia enseña que instruye al niño en los caminos, porque aun cuando fuere adulto no se apartará de ello. La palabra que instruir, el original, es que esa palabra que tú enseñas a tu hijo cuando niño, esa palabra hará que su conciencia no muera para siempre. En algún momento de la vida esa palabra volverá a revivir ese espíritu en él. Es tan importante que usted tome tiempo con sus hijos en la casa. En múltiples de las prédicas yo hablo un poquito de enseñar a orar a sus hijos. Y digo, por favor, no cometas el error de orar tú, sino haz que tu niño primero haga la oración, para que él desde niño aprenda él a orar con sus propias palabras, que aprenda él a expresar con sus propias palabras, a dirigirse a Dios. Yo le explico que nosotros lo hacemos con Micaela. Cada vez que voy a la escuela, primero dejo que Micaela ore, que ella con sus propias palabras aprenda a expresarse, a dirigirse a Dios. Ahora que es niña, para que cuando ella sea adulta y tenga crisis, tenga problemas, ella sepa dirigirse a Dios. Eso es parte de la cultura judía, enseñar desde niño. Por eso instruye al niño. Por eso la palabra bar mitzvah para la mujer o bar mitzvah para el varón significa que durante todos esos 12 años, 13 años, el padre está obligado a enseñar a su hijo día a día, para que cuando fuere adulto no se aparte. En el caso de esta historia es un judío. Así es que él está allí dando de comer a los cerdos y de momento entra en reflexión. Y como su conciencia no está muerta porque la palabra estaba sembrada allí, él reflexiona. Y él dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Como diciendo, en la casa de mi padre hay abundancia de comida. Y empieza a recordar aquel momento él de lo que era en la casa de su padre. Lo que su padre o su madre hacía para darle de comer, lo que su padre o su madre hacía para vestirle. Bueno, que ahora la mamá moderna ahora ya ni le dan comida a los hijos, ¿no? Pero lo que hacía aquellos padres, aquellos viejos, él está recordando lo que era la vida en la casa de su padre. Y aquí toma la acción preciosa y digna para nuestros jóvenes que están aquí, que sepan que siempre mientras hay vida, hay esperanza para iniciar de nuevo. El joven reflexiona y dice: en casa de mi padre muchas comidas, hay comida y abundancia. Ya sé, dijo él, aunque avergonzado, he puesto en vergüenza la imagen de mi padre, he puesto en vergüenza la moral, las enseñanzas que mi padre me dio, las he puesto en vergüenza, he despilfarrado toda la herencia que él me dio, ya no soy digno siquiera de ser recibido como su hijo, sin embargo me levantaré. Él sabía que su padre era un hombre rígido, fuerte, serio, disciplinario. Por eso el pensamiento de él pensó: mi padre está muy enojado por todo lo que yo he hecho, y posiblemente al regresar me va a dar una reprimenda, una castigada. Por eso una vez yo di que hace muchos años en esta iglesia, que una vez cuando estábamos estudiando teología, uno de los profesores nos puso una tarea, y la tarea fue: ¿qué significa misericordia?
Y cada estudiante teníamos que dar nuestra propia opinión de lo que significa misericordia. Y cada quien dio sus propias conclusiones. Pero al final fue el propio profesor quien termina diciendo: misericordia es tan sencillo como sencillamente significa recibir lo que necesito y no lo que merezco. Porque si queremos recibir lo que merecemos, toditito los que estamos aquí merecíamos una tremenda paliza por todo lo mal que nos portamos antes de convertirnos a Cristo, o por lo mal que nos portamos con nuestros padres. Pero cuando venimos a Dios, no recibimos lo que merecemos. Esa es la historia aquí que se desarrolla. Me levantaré e iré donde mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Siempre la confesión, siempre la humillación es grande delante de Dios. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Reconocer, aceptar mi condición. No hay cosa más terrible que la soberbia. Porque la soberbia no acepta que estamos equivocados, no acepta que tenemos que humillarnos, no acepta que tenemos que dar el primer paso nosotros. Esa es la gravedad cuando en las iglesias los hermanos se pelean los unos a los otros, y aquel hermano y el otro hermano se sientan al otro lado de la banca y el otro al otro lado de la banca, y hasta que él no me pida perdón, yo no lo saludo. Ese es el problema de la soberbia. Y ese es el punto lindo en este joven. Los puntos buenos de él. Reconoce, punto número 1, reconoce su condición espiritual. Punto número 2, no solamente reconoce, sino que toma acción. ¿Cuál fue la acción? Me levantaré e iré donde mi Padre. Volveré donde mi Padre. Se levantó, tiró la canasta de las algarrobas, lo tiró, le renunció a su patrón y se regresó a casa. Esta vez ya no venía como se fue cuando lo vimos en la primera imagen, en aquel caballo hermoso, bonito y todo. Esta vez viene todo estrapajoso, posiblemente bien melenudo y embarbudo, todo sucio. Y muchas veces cuando vamos a Beersheba, porque esta historia se desarrolla en Beersheba. Beersheba es el desierto de Israel, en el corazón de Israel. Y allí me lo llevo yo. Y posiblemente, disculpa que me siente aquí, posiblemente todas las tardes, aquel anciano padre se sentaba al atardecer en el desierto. Se sentaba en una silla, posiblemente con sus ojos lagrimosos. Cada tarde se sentaba al atardecer, al ocaso del día, esperando entre el viento y la arena ver la imagen de su hijo. Para todos sus empleados, su hijo estaba muerto. Posiblemente ya no había memoria para todos los empleados de la casa de su hijo. Pero para aquel anciano padre, su hijo no estaba muerto. Y cada día aquel anciano padre se sentaba a cada atardecer para ver el horizonte entre la arena del desierto, a ver si miraba la imagen de su hijo. Y allí pensemos que el anciano está sentado, cuando de momento, entre el atardecer y entre el viento y la arena, ve venir la imagen de un forastero. Ninguno de los empleados lo hubiera conocido. Pero para un padre, no importa cómo ande vestido su hijo o su hija, siempre va a ser su hijo, siempre va a ser su hija, y siempre lo va a reconocer. Y cuando lo ve venir a lo lejos, aquel anciano padre se levanta y sale corriendo. Me imagino que haber impactado a todos sus empleados.
Por la forma en que se desarrolla la historia, da a entender que a lo mejor ya era viudo. En ese momento estaba solo. Así es que el anciano sale corriendo a encontrar a su hijo. Me imagino que todos los empleados, la gente cercana se asustaron. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a don Isaac? Digamos así, por decir un nombre. Y salen sus empleados corriendo detrás de él. Y él va corriendo para encontrarse con su hijo. Y cuando llega cara a cara, frente a frente, su hijo inclina su rostro. Y posiblemente cae de rodillas. Y su hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Tan solamente recíbeme como uno de tus siervos. Y allí es donde se cumple la palabra misericordia. ¿Qué se dijimos que significa la palabra misericordia? Recibir lo que necesitamos, no lo que merecemos. En ese momento posiblemente su padre podía haberle dado una paliza, podía haberle dicho palabras de insulto. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué? 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 ¿Y por qué? Que constantemente nosotros tenemos esa tendencia de recriminar a la otra persona sin antes verificar. Esa es la desgracia que estamos viviendo en las redes sociales. Acabo de hacer el estudio que se llama las redes sociales. Lo fui a grabar hasta México y estoy hablando de eso. Es la desgracia que estamos viviendo en las redes sociales. La desgracia de que todo el mundo se da el derecho de juzgar y condenar a diestra y a siniestra sin primeramente verificar el origen, la razón, las causas. ¿Por qué se dio esto? Y muchos nos cobijamos como la palabra misericordia. Eso no es misericordia, eso se llama crueldad. Cuando actuamos crueles, cuando condenamos, cuando juzgamos sin antes preguntar las causas. Una vez compartí una anécdota aquí diciendo que en cierta ocasión venía un tren y venía un señor con un niño recién nacido. Y el niño lloraba y aquel padre hacía hasta lo imposible para que el niño no siguiera llorando, hasta que alguien se levantó y dijo: oiga, señor, tápale la boca aunque sea con un trapo a ese niño para que no deje dormir a los demás, y si no, traiga a su madre que le venga a dar el pecho. Y el padre se volteó ante el Señor y le dijo: disculpe, señor, es que su madre murió ayer y su cadáver lo traemos en el tren. Y por eso el niño no para de llorar porque extraña el pecho de su madre. Todos los que venían en el tren miraron a aquel hombre como al que hizo el insulto. Todas las miradas se pusieron. ¿Por qué antes de ofenderlo no le preguntaste primero? Quiero dirigirme a esta cámara, a ustedes de las redes sociales, que son crueles, despiadados, asesinos de alma, que juzgan y condenan sin misericordia, sin antes primeramente conocer esta regla. Conocer a fondo impide criticar. Si antes de condenar primeramente conocemos a fondo el problema, al conocer a fondo nos llevará a tener misericordia. Y misericordia es dar lo que necesitamos, no lo que merecemos. Cuando el joven cae de rodillas y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, el padre de inmediato lo recibe, lo abraza, lo besa. E inmediatamente se voltea a su mayordomo y le dice: tráigame el vestido nuevo. Por año aquel padre había mantenido un vestido nuevo. Él siempre esperó a su hijo en la casa. Entienda que Dios nunca te ha olvidado. Tú te fuiste de la casa, pero Dios no te ha olvidado. Él te está esperando.
traigan el vestido nuevo y vístanlo. Y luego dijo: mata el becerro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Aquel anciano había mantenido un becerro, el mejor becerro, lo mantenía esperándolo para una gran fiesta. En la corazonada de padre, él tenía la esperanza que su hijo iba a regresar. Maten maten el becerro, el torito, el buey, como le llama usted, el novillo. Mátenlo y declaren fiesta, día suelto. Todos los trabajadores, nadie va a trabajar, declaren fiesta y hagan esa carne asada al estilo mexicano, cabrito y todo eso ahí. Y esta es la primera parte de la historia, pero aquí viene la segunda parte de la historia. Por favor, leamos Lucas 15, 25, 28. Anótelo si quiere allí para que no se le olvide. Y cuéntesela, compártala a sus hijos esta historia. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, les preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogara que entrara. Esta es la otra parte de esa historia linda. Recuerda que eran dos hermanos, el menor y el mayor. Por alguna razón, a la hora de la llegada del hermano menor, a la hora del regreso del hermano menor, su hermano mayor estaba fuera de la casa en alguna diligencia. Así es que él no se entera del regreso de su hermano. Cuando él viene de regreso para la casa, antes de llegar a la casa, escucha el bullicio, la algarabía, la fiesta. Le llamó la atención y se detuvo. No quiso entrar de un solo golpe a la casa, sino que inmediato llamó a uno de los criados. De lo que quiero resaltar en esta parábola es la actitud egoísta del hermano mayor del hijo pródigo. Muy pocas veces escuchamos a nuestros predicadores hacer comentarios sobre esta actitud. Y la verdad, mientras venía en el vuelo que dura un poco más de 4 horas, me puse a meditar en las actitudes de este hermano mayor. Y me gustaría que ustedes saquen sus propias conclusiones de las partes negativas de él, de acuerdo al análisis que a continuación les expongo. El mensaje central era desenmascarar la hipocresía de los fariseos en la parábola que Jesús está lanzando en este momento, que hacía alarde de su enorme religiosidad. Ese es el mensaje de la parábola de Jesús. De ese mundo que quiero hablar, un mundo ultra religioso, que hacían alarde de su enorme religiosidad, pero eran incapaces de sentir pasión por el rescate de las almas perdidas. Hoy, 2000 años después, parece que la historia no ha cambiado mucho, pues seguimos teniendo fariseos disfrazados de evangélicos que están más interesados en defender sus famosas visiones y conceptos humanos, o mejor dicho, mandamientos de sus líderes, que la pasión por ganar almas para el reino de Jesús. La religiosidad, la pura religiosidad, a veces nos vuelve catastróficamente puros fariseos y nos vuelve cementerio de ciertos grupitos sociales en la iglesia. Eso es sumamente peligroso. En la iglesia no venimos necesariamente para tener pseudo grupitos sociales, sino que a la iglesia venimos para convivir todos, sin importar su condición social.
sino que todos al venir a la casa del Señor se sientan que todos somos hermanos. A mí me gusta una costumbre en la sinagoga judía que hasta hoy en día se mantiene, y es que al final de la sinagoga siempre hay una comida allí donde todo el mundo se sirve, aunque sea poquito, aunque sean vegetales, lo que sea, pero todos van a comer allí y todos se saludan y todos platican. La idea de venir a la iglesia, que es donde viene la palabra sinagoga, la idea no solamente venir a adorar a Dios, sino también socializar. Para aquel que se encuentre despreciado en el mundo, para aquel que se encuentra aislado en el mundo, o para aquellos jóvenes que están pasando bullying en la escuela, vengan a la iglesia y encuentren a otro jovencito que también está pasando lo mismo, y encuéntrense con fraternidad, esa amistad, esa relación, el hermano, la familia, todos se encuentran en esa relación, esa coinonía. Pero a veces la religiosidad nos lleva a segmentarnos. Esa era la situación que estaba pasando Israel con los grupos religiosos. Habían dos grupos religiosos: los ultraliberales y los ultra conservadores. Y a ellos está dirigido este mensaje, a los extremos. Cuando se pierde la pasión por las almas, cuando ya no nos afligimos cuando se nos va alguien, o cuando tratamos de echar toditita la carga solo al pastor y se nos olvida que todos somos parte de este cuerpo donde la cabeza mayor es Jesucristo. Porque no solamente es tirarle la bola al portero y que el portero se haga triza tratando de evitar que le metan el gol como los que le meten a Monterrey. No es solamente dejar al pastor que le metan, tirarle toda la pelota y que se haga triza a ver cómo se la juega para evitar que le metan el gol. Es que ustedes son parte del equipo también. Ustedes son parte de la defensa que van a luchar junto al portero para evitar que la bola no entre. Así que cuando desde el liderazgo hasta el menor no sentimos pasión por el alma que se va, entonces estamos mal. Lastimosamente, la iglesia de este siglo XXI ha perdido, Pastor Jiménez, aquella pasión cuando usted comenzó. ¿Recuerda, Pastor Jiménez? Aquella época cuando los sábados, ¿recuerdan los sábados? En los cultos había esa canastita, una canastita a la mano derecha, otra a la izquierda, se llamaba la canasta del amor. Y cada hermanito traía una librita de arroz, una librita de frijoles, una librita de aceite, tortillitas, cafecito, y llenaban esa canasta. Y cada domingo el pastor donaba esa canasta a una de las familias más pobres, necesitadas de la iglesia. Era costumbre, en todo lado, esa era la canasta del amor. Cuando llegaba el lunes o el martes, se reunía el consejo, el pastor y sus líderes se reunían. Todo el mundo se daba cuenta que la hermana Juanita no había venido ese domingo a la iglesia. Y se preguntaban, y la hermana Juanita, y hermana Juanita, ¿por qué no vino? Y de inmediato se tomaba la decisión de, como en aquel entonces no teníamos celular, así que hacíamos visita a las casas. Y de inmediato, si el pastor no podía, comisionaba a alguien del Olivo, algún hermano conocido y todo, vaya a visitar a la hermana Juanita a ver qué le pasó. Hoy ya no existen las canastas del amor. A nadie le importa cuando viene a la iglesia, a nadie le importa preguntar si alguien está pasando hambre. A nadie le importa. Hemos perdido esa pasión. Somos excelentes religiosos, cantamos, saltamos, brincamos y hasta ayunamos, pero a nadie nos importa lo que le esté pasando a los demás. La hermana Juanita tiene 3 semanas
3 meses de no venir a la iglesia. Y nadie ha preguntado en la iglesia por qué la hermana Juanita, la viejita, la ancianita que se sentaba allí, por qué no ha venido a la iglesia. A nadie le importa preguntar. Nadie ha preguntado si es que la hermana Juanita está en un hospital donde nadie la va a visitar, o si es que la hermana Juanita la echaron del apartamento porque no podía pagar su apartamento. A nadie le importa preguntar. Nos hemos vuelto una iglesia religiosa. Y este mensaje lo estoy hablando de una forma porque se está grabando. Lo estoy hablando de una forma global. Para todo nuestro pueblo, para todas nuestras iglesias a nivel donde se vaya a ver en naciones. Nos hemos vuelto una iglesia religiosa. Una iglesia, como vamos a decir en algunas de las cosas que tengo más adelante aquí escrita. Por favor, déjeme terminar esta parte. Su hermano va a decir defensas interesantes que vale la pena que lo tenga allí lista la historia, linda. El hermano mayor va a ser alarde de su religiosidad, va a ser alarde de su santidad, va a ser alarde de toda su fidelidad. Pero una vez el apóstol San Pablo dijo: si yo hablase lenguas angelicales y si yo tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que diría a las montañas, lánzate al mar, y se lanzaría, pero no tengo amor, dijo Pablo, no soy nada. Romanos capítulo 1 de Corintios 13. Tenemos 2 grupos de fariseos. Los que tienen sus pequeños grupos ultra religiosos, que lo único que les interesa es asegurarse de que no se rompa ninguna de sus prohibiciones legalistas. Y los que quieren tener el templo llena de alma, pero no arrepentida, sino simplemente como artículos empresariales para traer mucho dinero a sus arcas y poder vivir sus vidas de despilfarro, sin importarles el destino final de estas almas. Que por cierto, cuando algunas de estas almas encuentran la verdad, ellos se enojan profundamente. Esos son los 2 grupos religiosos. Qué triste que mucho liderazgo, que muchísimo de nuestro liderazgo liberal enfoque la membresía, sí, esa enorme cantidad de membresía, llenísima, iglesia llena, pero no con almas arrepentidas, no con almas camino al cielo, sino como simples artículos comerciales. Es decir, no me importa, no te voy a hablar del infierno, no te voy a hablar que el homosexualismo es pecado, no te voy a hablar de esto. Lo que me importa es que vengas y te sientas bien y me puedas dar todo tu dinero. Pero también está esa parte legalista, ese ultralegalismo cruel, despiadado, que condena, que destruye. Como lo que hablábamos en la parte que me dirigía a la cámara. Que pierde toda sensibilidad, que lo único que le interesa es defender sus conceptos religiosos. Que muchas veces de ellos son sencillamente puras costumbres, que en algunos casos son buenos, pero que en otros casos se vuelven extremos. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. La fiesta se había realizado muy rápido por lo inesperada llegada del hermano menor indisciplinado. De modo que al llegar el hermano mayor del campo se encuentra con un bullicio de júbilo. Y de inmediato indagó a qué se debía este júbilo. ¿A qué se debía esta fiesta? Y por supuesto, siempre hay quienes están listos para dar las noticias con lujo de detalle y provocar con ellos reacciones de envidia. Ay, qué triste es eso. Porque siempre vamos a tener. ¡Ah! Regresa. ¡Ay, ya regresó el hermanito aquel! Mira. Sí. El que se anduvo portando bien mal. Y míralo, ya lo tiene ahí Obed tocando. Siempre hay quienes van a estar dando la noticia, pero con otro sentido, con un sentido de provocar celo, de provocar envidia. No dar la noticia de gozo, sí, que era la posición que debió haber sido este criado, decirle: ¿qué pasa? Diga el hermano recién, ¿qué está pasando aquí? Mi señor,
Tu hermanito que se había perdido, ha regresado humillado, humillado. Tal vez hubiera cambiado la opinión del joven. No, pero el otro también adelantó. No, tu hermano, sí, el sinvergüenza ese. Regresó y bien, mira, en lugar de darle una reprimenda a tu padre, lo recibió con bombos y platillos. Despertó el celo, resentimiento. Debemos de tener mucho cuidado.